Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión les tengo otro video cortito de un juego indie que me cautivó por su sencillez y una adorable vibra que me dio. Este juego es Syrup and the Ultimate Sweet, desarrollado por Nom Nom Nami. La historia de este juego nos narra un punto importante de la vida de la científica de dulces Syrup, que una mañana encuentra en su laboratorio a una golem mecha de dulces que su único objetivo es ser su amiga. Aquí empieza la pequeña aventura de Syrup, tratando de reencontrar sus verdaderos objetivos de vida, y la joven golem de dulces que desea completar su misterioso y amistoso objetivo con la científica Syrup. No deseo describir más de este juego ya que es notablemente simple y corto, siendo que su duración promedio es de entre 45 minutos a 1 hora, así que vamos al punto de su narrativa y apartado gráfico. Primeramente, Syrup and the Ultimate Sweet es un videojuego que nos narra una historia sobre reencontrar o buscar tus propios objetivos en la vida y seguir tus metas, y plasmado de una manera bastante sencilla y hasta adorable, junto con tener un par de clichés clásicos de la animación japonesa contemporánea, y no sentí que nada sea de mal gusto o demasiado chocante, así que este juego lo siento como una experiencia para todo público y muy sencillo de entender. También me di cuenta que su estilo de comedia y escritura de personajes son simplistas, pero sí te puedes quedar en mente con varios personajes, siendo la más memorable la misma Syrup, y un par de personajes más que desarrollan sus propios y cortos arcos de personaje junto al que forma Syrup en su aventura. En cuanto a su apartado gráfico, pues el estilo de Nom Nom Nami le queda como anillo al dedo a esta aventura y al propio mundo del juego, ya que es sumamente colorido y pasteloso. Incluso muchos de sus artes más simplistas pero con detalles muy bien acertados hacen que si son dibujantes tengan muchas ganas de hacer un arte de estos personajes, así que creo que es un notable acierto para este videojuego. Y su música y detalles sonoros son más que nada cumplidores. No son sumamente memorables, pero cumplen con su objetivo de ambientar. Para ir concluyendo, ya que este juego es demasiado corto y describir más sería algo ya entrar a los spoilers, puedo decir que Syrup and the Ultimate Sweet es de esas novelas visuales sencillas para cualquier tipo de público, en especial para personas que no han jugado videojuegos o juegan de manera muy casual, y buscan una aventura acercada a un nicho de consumo multimedia más ligero, o incluso que esté cercano al anime. Aunque por mi parte, siendo un jugador más continuo de videojuegos, me dio un grato respiro este adorable juego, ya que en un corto tiempo pude completarlo incluyendo todos sus finales, los cuales son solo 3, pero te dan un poco más de rango en cuanto a sus ideas planteadas. Así que no creo que recomiende a todos este juego, a menos que, como mencioné, busquen algo pequeño que disfrutar o deseen regalarle una adorable novela visual a alguien que busque o creen que le guste esta agradable experiencia de una científica y su búsqueda por el dulce definitivo. Y con esto termino este video. Si les gustó, ya saben que pueden darle like, comentar, compartir y dejar todas sus interacciones para que el algoritmo de esta plataforma de videos recomiende más de mi contenido. Y si desean apoyarme económicamente, pueden hacerlo por medio de los super gracias y membresías de YouTube o por Patreon, donde tengo varias recompensas para los donadores desde $1. Toda su ayuda me vendrá sumamente bien y estaré muy agradecido, ya que digamos que no me encuentro en la mejor situación económica que desearía. Pero si no pueden ayudarme monetariamente, pueden seguirme en todas mis redes sociales, en mi canal secundario de YouTube, El Patio de Daniel Case, o en el canal del Blueycast, donde tengo un podcast sobre la caricatura Bluey junto a mi amigo, Ender Axel. Y en la sección de Fan Arts tenemos nuevamente a José Huerta con esta pequeña animación de mi Blueyzona bailando. Muchísimas gracias por este genial detalle animado.
Si alguno de ustedes tiene un fanart para mí, pueden hacérmelo llegar por mis diversas redes sociales y así podrán aparecer en esta sección. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: ciertamente llegar a la meta es maravilloso, pero el camino a ella puede ser sumamente espectacular. ¡Nos vemos!